Trabajo turnos largos en una fábrica en la pequeña ciudad de Bentonville, Ohio. Es un lugar tranquilo, donde no pasa gran cosa después del anochecer. La mayoría de las noches, vuelvo a casa en coche exhausto, deseando tomar una ducha caliente y dormir unas horas antes del siguiente turno. Pero lo que pasó anoche no fue nada rutinario. Era alrededor de la 1 de la mañana cuando iba por la Ruta 60, a solo unos kilómetros de casa. Estaba escuchando música rock antigua, tratando de mantenerme despierto. La carretera estaba vacía y la única luz provenía de algún coche que pasaba de vez en cuando. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, era solo una sombra al borde de la carretera. Pero a medida que me acercaba, pude distinguir una figura parada allí, agitando los brazos frenéticamente. Mi instinto me decía que algo no iba bien. No todos los días se ve a alguien por ahí a esa hora, especialmente no en medio de la nada. Pero no podía dejarlo allí. ¿Y si estaba en problemas? Disminuí la velocidad y me detuve. Mis neumáticos crujieron en la banquina. El hombre se acercó a mi ventana, luciendo desaliñado y ansioso. Su ropa estaba sucia y tenía una mirada desesperada en sus ojos. «Oye, gracias por detenerte», dijo, con voz temblorosa. «Mi auto se averió hace unos kilómetros. ¿Podrías llevarme a la gasolinera más cercana? No tengo opciones aquí». Dudé. Era tarde y estaba cansada, pero no podía dejarlo tirado. «Claro, pero la gasolinera más cercana está un poco lejos». «¿Estás bien?» «Sí, solo un poco conmocionada». «Te lo agradezco». Se subió al asiento del pasajero y comencé a conducir de nuevo, tratando de sacudirme la sensación de inquietud que me corroía. Lo miré de vez en cuando, notando su actitud nerviosa. No dejaba de mirar por la ventana, como si esperara que alguien viniera tras él. Llevábamos unos 10 minutos de viaje cuando dijo algo que hizo que mi corazón se acelerara. «Sabes, te pareces mucho a mi antiguo jefe», dijo, con un tono despreocupado. «Trabajabas en esa fábrica de Bentonville, ¿verdad? La que está en el lado este de la ciudad». Lo miré fijamente, tratando de mantener la voz firme. «Sí, es cierto, ¿cómo lo supiste?». Se encogió de hombros. «¡Qué suerte! Tengo muy buena memoria para las caras y los nombres». Traté de restarle importancia, pensando que era solo una coincidencia. Pero a medida que avanzábamos, comenzó a mencionar más detalles personales, cosas que no podía saber a menos que me hubiera estado siguiendo. Habló de mi hermana, de cómo trabajaba en el restaurante de Main Street, e incluso mencionó los partidos de las ligas infantiles que solía entrenar. «Está bien, esto se está poniendo raro», dije, tratando de mantener la voz tranquila. «¿Cómo sabes todo eso sobre mí?». Me miró, sus ojos brillando en la penumbra. «Te lo dije, tengo buena memoria. Y te he estado siguiendo por un tiempo». Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «¿Me estás siguiendo? ¿Por qué?». Él solo sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. «Quería ver cómo reaccionabas. Todo es parte del juego». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. El camino parecía interminable y me estaba poniendo más ansiosa con cada kilómetro que pasaba. La gasolinera todavía estaba a kilómetros de distancia y los bosques a ambos lados del camino parecían estar acercándose a nosotros. «Creo que necesito detenerme», dije, tratando de sonar lo más asertiva posible. «Esto no está bien». Cuando bajé la velocidad, él se movió en su asiento y entrecerró los ojos.
No puedes dejarme y marcharte. Ya te has desviado de tu camino. Detuve el auto y lo miré, tratando de mantener la compostura. No te llevaré más lejos. Tienes que salir. Se inclinó más cerca y su voz se convirtió en un susurro. No lo entiendes. Sé cosas sobre ti. Sobre tu familia. Si no sigues conduciendo, podrías arrepentirte. La amenaza era clara y estaba aterrorizada. Podía sentir mi pulso acelerado, mis manos temblando en el volante. Tenía que pensar rápido. Recordé el pequeño camino lateral que habíamos pasado unos pocos kilómetros atrás. Con una decisión rápida, di la vuelta con el auto y me dirigí hacia el camino lateral. Ya he tenido suficiente. Sal de mi auto ahora. Parecía alarmado cuando salí de la carretera principal y tomé el camino de tierra. ¿Qué estás haciendo? No puedes dejarme aquí. Detuve el auto y me volví para mirarlo. Sal. No voy a jugar a tu juego. Por un momento, dudó, luego abrió la puerta y salió. Lo vi alejarse en la oscuridad, su silueta desapareciendo entre los árboles. No me quedé esperando. Regresé a toda velocidad a la carretera principal, con la mente llena de miedo y confusión. Llegué a la gasolinera y llamé a la policía, dándoles una descripción del hombre y de lo que había sucedido. Tomaron la denuncia, pero no pudieron encontrarlo. No sé si era un individuo retorcido o algo más siniestro. El resto del viaje a casa fue confuso. Estaba nervioso, convencido de que alguien podría estar observándome. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todas las puertas y revisé todas las ventanas. No he vuelto a ver a ese hombre y espero no hacerlo nunca. No sé cuál era su juego, pero aprendí la lección. Nunca recojas a desconocidos en carreteras solitarias, especialmente si saben demasiado sobre ti. Confía en tus instintos y no ignores las señales de advertencia. Si alguna vez conduces de noche, ten cuidado y presta atención a quien deja subir a tu coche. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Trabajo muchos turnos de noche y, de camino a casa, a menudo paso por zonas bastante remotas. Así fue como acabé en una gasolinera desolada en la Ruta 50, a las afueras de Ely, Nevada, alrededor de las 2 de la mañana. El lugar estaba aislado, no había nada más que el desierto extendiéndose en todas direcciones y la única luz provenía del letrero de neón parpadeante y las duras lámparas del techo. El viaje había transcurrido sin incidentes hasta que noté que se me estaba agotando el tanque de gasolina. Entré en la gasolinera, aliviado de ver que estaba abierta. Había tenido un largo día en el almacén y lo único que quería era llegar a casa. Tan pronto como salí de mi auto, el encargado salió apresuradamente de la pequeña y destartalada oficina. «Buenas noches», gritó con una sonrisa desconcertantemente amplia. Era un hombre mayor, tal vez de unos 50 y tantos, con una barba desaliñada y un brillo en los ojos que parecía un poco demasiado intenso. «¿Qué puedo hacer por ti esta noche?» «Solo necesito llenar el tanque», dije, tratando de ser breve. Estaba cansada y solo quería llenar el tanque y seguir mi camino. «Por supuesto». «Enseguida», dijo, casi con demasiada ansiedad. Empezó a cargar combustible a una velocidad que sugería que tenía prisa, pero su actitud parecía extrañamente alegre para la hora que era. Conversó un poco mientras trabajaba, me preguntó sobre mi viaje y cuánto tiempo había estado conduciendo. Al principio, no le di importancia.
No es raro encontrarse con gente demasiado amigable en pueblos pequeños. Pero a medida que seguía charlando, sus preguntas se volvieron cada vez más personales. Entonces, ¿a dónde vas esta noche?, preguntó, todavía sonriendo mientras llenaba el tanque. Solo estoy volviendo a casa, respondí. He estado trabajando en el almacén de Eli. Ah, Eli, un lugar agradable. Mucha gente interesante allí, dijo, asintiendo vigorosamente. Yo también he estado allí varias veces, ¿y qué hay de tu familia? ¿Te están esperando? Empezaba a sentirme un poco incómodo. Sus preguntas se estaban volviendo demasiado personales y su sonrisa empezaba a asustarme. Sí, mi esposa y mis hijos están en casa. ¿Estarán bien? Solo necesito irme. Se rió, con un sonido agudo, casi maníaco. Oh, por supuesto, por supuesto. Un momento, déjame terminar aquí. Se tomó su tiempo para terminar de echar gasolina y cuando finalmente paró la bomba, se quedó un minuto más junto al auto, sin dejar de charlar. Sentí que se me estaba agotando la paciencia. Solo quería pagar y salir de allí. Cuando entré para pagar, el encargado me siguió, sin dejar de hacerme preguntas. ¿Vives en Eli, un lugar agradable, buenas escuelas para los niños? Sí, dije, tratando de que mis respuestas fueran breves. ¿Puedo pagar y marcharme? Se tomó su tiempo con la caja registradora, manoseó torpemente las llaves y se comportó de forma exagerada como si procesara el pago. Toda la situación parecía extraña. Mi inquietud aumentó a medida que seguía demorándose. Finalmente, me entregó el recibo con una sonrisa demasiado amplia. Todo listo. Espero que tengas una gran noche. Volví a salir, esperando subirme a mi auto y salir. Pero cuando giré la llave, el motor chisporroteó y se apagó. Lo intenté de nuevo, pero nada. Mi auto no respondía en absoluto. Salí y volví a entrar, con la ansiedad en aumento. Oye, mi auto no arranca, ¿puedes ayudarme? La sonrisa del encargado se había desvanecido, reemplazada por una expresión más seria, casi siniestra. Oh, eso es lamentable. A veces pasan estas cosas. Su tono había cambiado y la alegría había desaparecido. Comenzó a hablar de manera lenta y deliberada. Sabes, no pasa mucha gente por aquí a esta hora de la noche. Español normalmente está muy tranquilo. Sentí que se me aceleraba el pulso. Mira, ¿puedes ayudarme a arreglarlo o debería llamar a una grúa? Sacudió la cabeza lentamente. No creo que sea necesario. Verás, este lugar tiene una manera de hacer que la gente se quede. Se me erizaron los pelos de la nuca. Ahora podía decir que no se trataba solo de un caso de mal servicio o un encuentro extraño. Algo iba muy mal. Traté de mantener la calma y caminé hacia la cabina telefónica de afuera para pedir ayuda, pero la línea estaba muerta. Me di vuelta y vi al encargado de pie junto a la puerta de su oficina, mirándome con una intensidad inquietante. Sabía que tenía que salir de allí. Corrí de regreso a mi auto y probé el motor una vez más. Todavía nada. La puerta de la oficina del encargado se abrió ligeramente con un chirrido y pude verlo moverse dentro, mirándome de vez en cuando. Me di cuenta de que tenía que salir de allí antes de que las cosas empeoraran. Cogí mi linterna y empecé a caminar por la carretera desierta con la esperanza de parar a cualquier coche que pasara. Caminé durante lo que me parecieron horas y, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza,
un camionero se detuvo y me ayudó a llegar al pueblo más cercano. Más tarde, me enteré de que la gasolinera era conocida entre los lugareños por sus extraños sucesos, pero nadie había informado oficialmente de nada. La policía no pudo encontrar nada extraño cuando revisó el lugar. Fue como si el encargado se hubiera desvanecido en el aire. Todavía no sé cuáles eran sus intenciones esa noche, pero ahora confío más que nunca en mis instintos. Si alguna vez te encuentras en una gasolinera aislada a altas horas de la noche, ten cuidado. Hay lugares y hay personas a las que es mejor dejar en paz. Estaba conduciendo de regreso de un largo viaje por carretera a través del noroeste del Pacífico, rumbo a mi casa en Denver, Colorado. Había estado en la carretera durante casi 16 horas seguidas y estaba muerto de cansancio. Era más de medianoche y decidí entrar en un pequeño y destartalado motel junto a la autopista 97, cerca de La Pine, Oregón. El cartel parpadeaba débilmente y el lugar parecía haber visto días mejores, pero era la única opción en kilómetros a la redonda. Entré en el vestíbulo poco iluminado, donde el recepcionista estaba sentado detrás de una gruesa capa de polvo. Era un hombre mayor con una cara delgada y ojos que parecían mirarme fijamente. Apenas emitió ningún sonido mientras me entregaba la llave de la habitación y murmuraba el número. Su silencio me resultó inquietante, pero estaba demasiado exhausta para pensar mucho en ello. La habitación estaba tan descuidada como el resto del motel. El papel tapiz se estaba descascarando y la alfombra estaba manchada, pero no me importaba, solo necesitaba una cama. Desempaqué mis cosas y encendí la televisión, esperando que algún anuncio nocturno me ayudara a relajarme. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba a punto de quedarme dormida cuando lo escuché. Al principio, fue solo un golpe sordo débil que venía de la habitación de al lado. Pensé que probablemente eran las tuberías viejas o alguien moviendo muebles. Pero luego los sonidos se hicieron más fuertes, golpes sordos, gritos apagados y el arrastrar de lo que sonaba como muebles pesados. Me senté en la cama, con el corazón acelerado. Escuché atentamente, tratando de darle sentido al ruido. Era una mezcla extraña de sonidos, y no parecía detenerse. Mi curiosidad me pudo, a pesar de la voz en mi cabeza que me decía que lo ignorara. Salí sigilosamente de mi habitación y caminé por el pasillo angosto, las luces fluorescentes zumbando en el techo. El ruido era mucho más claro ahora, definitivamente provenía de la habitación de al lado. Dudé fuera de la puerta, que tenía una pequeña mirilla. Respiré profundamente y miré por ella. Lo que vi me dio un vuelco el estómago. La habitación estaba tenuemente iluminada y, a través de la rendija de la puerta, pude distinguir sombras que se movían. Vi la silueta del recepcionista, estaba allí, pero no estaba solo. Había otras dos figuras, cuyas formas eran difíciles de discernir. Parecía que estaban reorganizando los muebles y, de vez en cuando, hablaban en voz baja y urgente. Probé el picaporte, pero estaba cerrado. Volví al vestíbulo, esperando que alguien pudiera ayudarme, pero el recepcionista seguía detrás del mostrador, inmóvil. Me miró con esos mismos ojos hundidos cuando me acerqué. Disculpe, creo que algo está pasando en la habitación de al lado, dije, tratando de sonar tranquila. Hay ruidos extraños y parece que alguien podría necesitar ayuda. Parpadeó lentamente y luego negó con la cabeza. No hay de qué preocuparse. Solo un poco de mantenimiento. Me sorprendió su tono despectivo. ¿Mantenimiento? ¿A esta hora?
No suena como ningún mantenimiento que haya escuchado antes. No respondió, solo siguió mirándome. Podía sentir una sensación de terror apoderándose de mí. Algo no estaba bien, y el hecho de que él fuera tan despreocupado solo me hizo sentir más inquieta. A pesar de su advertencia, mi curiosidad y preocupación me impulsaron a investigar más. Decidí intentar entrar a la habitación de al lado. Regresé a mi habitación y agarré una pequeña linterna que tenía en mi bolso, luego regresé silenciosamente por el pasillo. Probé la puerta de la habitación adyacente una vez más, pero todavía estaba cerrada. Noté una pequeña ventana cerca de la parte superior de la puerta que estaba ligeramente entreabierta. Logré meter mi linterna y echar un vistazo adentro. La vista estaba borrosa, pero pude distinguir algunas formas inquietantes. Muchos objetos pesados estaban apilados y las figuras adentro parecían estar acurrucadas alrededor de algo. Los sonidos se habían detenido abruptamente y pude escuchar voces débiles murmurando. No entendía lo que decían, pero la tensión en el aire era palpable. Estaba a punto de dar un paso atrás cuando oí el sonido de pasos acercándose a la puerta. Rápidamente me alejé y me escondí en la esquina. La puerta de la habitación se abrió y vi salir al recepcionista, seguido de una de las figuras que había visto antes. Intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de que el recepcionista cerrara la puerta detrás de él y caminara de regreso al vestíbulo. Esperé hasta que volviera a entrar antes de dirigirme cautelosamente a la puerta nuevamente. Los sonidos habían regresado, apagados, pero más frenéticos que antes. Sentí una oleada de ansiedad. Necesitaba salir de allí. Volví a mi auto, tratando de sacudirme la sensación inquietante. Decidí esperar en la seguridad de mi vehículo, esperando que el recepcionista no viniera a buscarme. Llamé a la policía, pero cuando respondieron, apenas podía explicar la situación a través del pánico. Me aseguraron que enviarían a alguien, pero podría llevar un tiempo. Me quedé en mi coche, observando el motel desde lejos, hasta que vi las luces de la policía destellar a lo lejos. Llegaron los agentes y les conté todo lo que había presenciado. Entraron a investigar y observé cómo hablaban con el recepcionista. Finalmente, volvieron a verme y me confirmaron que la habitación de al lado estaba vacía. No había señales de violencia ni nada extraño, solo algunos muebles rotos y un desorden que parecía que lo habían limpiado a toda prisa. No pudieron encontrar nada incriminatorio y el recepcionista mantuvo su inocencia, alegando que solo se trató de una sesión de limpieza nocturna que salió mal. Me quedé despierto en mi auto hasta que salió el sol, sin poder quitarme la sensación de inquietud. Cuando la policía se fue, hice las maletas y me fui lo más rápido que pude. No sé qué sucedió realmente en esa habitación ni por qué el recepcionista actuó de manera tan extraña, pero aprendí la lección: cuando algo no va bien, es mejor confiar en tus instintos y salir de allí. Todavía me estremezco al pensar en lo que podría haber sucedido si no me hubiera ido cuando lo hice. Si alguna vez te encuentras en un motel sospechoso a altas horas de la noche, mantente alerta y no tengas miedo de confiar en tu instinto. A veces es mejor no descubrir las cosas que escuchamos en la oscuridad. Acababa de terminar una larga noche con unos amigos en un bar del centro de Denver. Habíamos celebrado el ascenso de mi amigo Jackie. Después de unas cuantas copas de más, decidí que era hora de volver a casa. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana y las calles estaban prácticamente vacías mientras me dirigía de regreso a los suburbios donde vivo con mi esposa, Sarah. El viaje transcurrió sin incidentes hasta que sonó mi teléfono.
Miré la pantalla, era Sarah. Supuse que solo estaba llamando para ver cómo estaba, tal vez pidiéndome que recogiera algo de camino a casa. Pero cuando respondí, sentí un escalofrío. Oye, ¿vienes en camino? Su voz sonaba tensa, pero definitivamente era ella. Sí, estoy a unos 20 minutos de distancia. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de sonar tranquilizador. Estaba confundido porque mi teléfono no estaba conectado al Bluetooth del auto. Había estado escuchando un podcast a través de los parlantes de mi teléfono, no del auto. No respondió de inmediato. En cambio, escuché un extraño ruido estático y luego, estoy en el desvío de Maple Street. Veo que acabas de pasar. Me quedé paralizada. Maple Street era un desvío que aún no había tomado. Todavía estaba a varias cuadras de allí. Miré mi teléfono nuevamente y vi que la llamada seguía conectada, pero no mostraba el identificador de llamadas. Aceleré, tratando de darle sentido a la situación. Sarah, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? La voz del otro lado ya no era la de Sarah. Era más profunda, distorsionada. Vas demasiado rápido. Disminuye la velocidad o perderás el siguiente desvío. Mi corazón se aceleró. No era Sarah. Mi agarre en el volante se hizo más fuerte. Miré por el espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien siguiéndome. Las calles estaban vacías y oscuras, y el único sonido era el zumbido de mis neumáticos en el asfalto. ¿Quién es? ¿Qué quieres?, le pregunté. La voz respondió con una calma inquietante. Gira a la izquierda en 500 pies. Te estás acercando al puente. Si no sigues mis instrucciones, las cosas irán muy mal para ti y tu esposa. El miedo me paralizó. Seguí las indicaciones, giré a la izquierda en la siguiente intersección y, efectivamente, el puente apareció a la vista. Era una estructura vieja y desvencijada que cruzaba un pequeño arroyo. El tipo de puente que normalmente no notas a menos que lo estés buscando específicamente. La voz continuó guiándome, contando cada uno de mis movimientos. Ahora estás cruzando el puente. Bien. Ahora, sigue recto. Ignora los carteles que dicen sin enchufe. Están destinados a mantener alejada a la gente como tú. Estaba sudando, tratando de mantener la compostura. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué quieres de mí? No más preguntas. Solo sigue las instrucciones. Si desobedeces, lo lamentarás. Seguí adelante, a pesar de la creciente sensación de miedo. El camino pronto se hizo más estrecho y más cubierto de maleza. Mis faros delanteros apenas cortaban la oscuridad y los árboles parecían cerrarse a mi alrededor. Pasé el cartel de no hay enchufes y sentí una sensación persistente de fatalidad inminente. Las instrucciones de la voz se volvieron cada vez más específicas y siniestras. Detente en el primer claro. Apaga el motor. Siéntate en silencio y espera. Llegué al claro, una pequeña área abierta rodeada de árboles. Los faros de mi auto iluminaron algunas rocas dispersas y un viejo cartel oxidado que hacía tiempo que era ilegible. Apagué el motor, el repentino silencio hizo que la situación fuera aún más inquietante. El único sonido era el susurro distante de las hojas y el ocasional chirrido de los insectos. Me senté en la oscuridad, esperando, con la mente acelerada. El miedo era sofocante. Todavía podía escuchar el leve zumbido del motor enfriándose y el ocasional golpeteo de mi propio corazón en mis oídos.
Miré mi teléfono de nuevo, pero no había identificador de llamadas ni rastro de la llamada. Después de lo que me pareció una eternidad, la voz volvió a sonar en el teléfono, pero esta vez era más tranquila, casi como si se estuviera alejando. Has seguido bien las instrucciones. Ahora conduce a casa. No te volveremos a molestar. Por ahora. Con manos temblorosas, giré la llave y encendí el motor. Conduje de regreso por donde había venido, tratando de ignorar las formas oscuras que se movían en la periferia de mi visión. Cuando finalmente llegué a calles familiares, dejé escapar un suspiro de alivio, aunque el miedo todavía se aferraba a mí. Llegué a casa y encontré a Sarah dormida, sana y salva. No le conté sobre la llamada, se preocuparía demasiado y, honestamente, no estaba seguro de si entendía completamente lo que acababa de suceder. Me comuniqué con la policía al día siguiente para informar sobre la extraña llamada y los eventos que habían sucedido. Tomaron mi declaración, pero no encontraron nada inusual. Nadie más reportó llamadas o incidentes similares, y la zona donde yo había estado resultó ser un espacio tranquilo y vacío. Hasta el día de hoy, no sé quién o qué estaba detrás de esa llamada, o cómo sabían mi ruta exacta. Lo inquietante es que parecía que sabían exactamente dónde estaba en todo momento. Todavía paso por ese puente a veces, pero lo evito tanto como puedo. Cada vez que suena mi teléfono ahora, mi corazón se acelera y no puedo evitar preguntarme si me están vigilando de nuevo. Si alguna vez recibes una llamada a altas horas de la noche en la que alguien te dice tu ubicación exacta y te da instrucciones, no la ignores. Puede ser el comienzo de algo mucho más aterrador de lo que imaginas. Eran alrededor de las 2 de la mañana de una fría noche de octubre cuando decidí salir de la autopista hacia un pequeño pueblo en el centro de Wyoming. Había estado conduciendo durante horas y mi estómago rugía más fuerte que el motor. Vi un restaurante abierto las 24 horas en las afueras de la ciudad, con su letrero de neón parpadeando esporádicamente. Me sentí aliviada de ver que estaba abierto y pensé que podría comer algo rápido antes de volver a la carretera. Tan pronto como entré, noté algo extraño. El restaurante estaba extrañamente silencioso, solo se oía el zumbido del refrigerador y el ocasional ruido de los cubiertos en la cocina. Había una sola camarera detrás del mostrador, con el cabello recogido en una cola de caballo apretada. Levantó la vista con una sonrisa cansada mientras me sentaba en el mostrador. «Buenos días, señor». «¿Qué puedo traerle?», preguntó, con voz casi demasiado apagada. Pedí una hamburguesa con papas fritas, algo simple. Mientras esperaba, no pude evitar notar lo extraño que se sentía el lugar. Las paredes estaban adornadas con carteles anticuados y la luz del letrero de neón de afuera arrojaba un brillo inquietante a través de las ventanas. La camarera parecía demasiado ansiosa. No dejaba de mirar hacia la puerta y susurrar para sí misma. De vez en cuando, lanzaba miradas nerviosas a la cocina. Era extraño, pero supuse que estaba cansada o estresada. Mientras comía, algunos detalles más comenzaron a molestarme. El restaurante estaba anormalmente limpio para un lugar que claramente había visto días mejores. Las mesas y los reservados estaban impecables, pero no había señales de la grasa o el polvo habituales. La puerta de la cocina estaba ligeramente entreabierta y podía escuchar voces apagadas, pero no podía entender lo que decían. La camarera desaparecía ocasionalmente detrás de la puerta, solo para reaparecer luciendo más ansiosa cada vez. Justo cuando estaba terminando mi comida, sonó la campana de la puerta.
Miré hacia arriba para ver a un grupo de 4 hombres entrar. Estaban vestidos con ropa sencilla, vaqueros, sudaderas con capucha y gorras de béisbol, pero había algo en ellos que me inquietaba. Entraron con paso decidido y se sentaron en una mesa al final del restaurante. En el momento en que se sentaron, la atmósfera del lugar cambió. La cara de la camarera palideció y el murmullo silencioso de la conversación de la cocina se detuvo de repente. Los hombres se acomodaron en su mesa, hablando en voz baja y urgente. Pude captar fragmentos de su conversación, algo sobre hacerlo y no me queda mucho tiempo. Su lenguaje corporal era tenso y miraban a su alrededor como si estuvieran esperando problemas. Estaba a punto de levantarme e irme, pero la camarera apareció de repente frente a mí, bloqueándome el paso. Tenía los ojos muy abiertos por el miedo. Deberías quedarte ahí. No llames la atención. Me quedé desconcertado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando? Sacudió la cabeza, su voz apenas por encima de un susurro. Quédate en tu asiento. Es más seguro para ti. Antes de que pudiera responder, uno de los hombres de la cabina se acercó al mostrador. No me miró directamente, pero pude sentir que me estaba observando. La camarera le entregó rápidamente una pequeña bolsa de papel y regresó con su grupo. Los minutos transcurrieron y yo podía sentir que mi ansiedad aumentaba. Quería irme, pero la atmósfera parecía estar cerrándose sobre mí. Noté que los demás clientes, aparte del grupo de hombres y yo, ahora estaban notoriamente ausentes. El restaurante parecía estar aislado, como una burbuja separada del resto del mundo. Mientras consideraba mis opciones, el grupo de hombres se puso de pie para irse. Salieron, sus pasos pesados y deliberados. La campana sobre la puerta volvió a sonar y el restaurante pareció exhalar un suspiro colectivo de alivio. La camarera y el personal de cocina reanudaron su comportamiento normal, pero la extraña sensación de inquietud permaneció. Terminé rápidamente mi café y fui a pagar. La camarera tomó mi pago sin decir palabra, todavía luciendo nerviosa pero ahora con un dejo de alivio. Le pregunté si todo estaba bien, pero ella solo me miró triste y cómplice y dijo, deberías irte. Es mejor que te vayas ahora. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Me apresuré a regresar a mi auto, mirando por encima del hombro para asegurarme de que nadie me estuviera siguiendo. Mientras me alejaba del restaurante, vi al grupo de hombres afuera, hablando en voz baja. Su presencia me hizo temblar. No podía quitarme la sensación de pavor mientras conducía por las calles vacías del pequeño pueblo. La experiencia me dejó sintiéndome inquieta, como si me hubiera topado con algo que no se suponía que debía ver. Al día siguiente, busqué noticias sobre el pueblo, pero no encontré nada inusual. No había menciones de actividades criminales o incidentes en el restaurante. Era como si esa noche nunca hubiera sucedido. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de lo que me encontré esa noche. Todo lo que sé es que el restaurante y su personal parecían estar atrapados en una red de miedo y secretismo. Si alguna vez te encuentras en un restaurante pequeño y tranquilo en medio de la nada y el personal se comporta de manera extraña, tómalo como una señal para tener cuidado. A veces, los lugares más inquietantes son los que menos te esperas y puedes acabar entrando en algo que es mejor no descubrir.